Sin duda, ese beso fue inolvidable en su vida. Aún así, a pesar de que todo había sucedido con el consentimiento de ambas, Goyo sabía que debía asumir la responsabilidad. Necesitaba ir más allá de las palabras y dejar todo claro, porque en ese momento ya no había vuelta atrás, y fingir que ese beso nunca ocurrió. Guayo, ¿qué estás haciendo? Por lo que pasó lo siento. La princesa observó cómo su guardaespaldas se acercaba y luego se arrodillaba en el suelo, demostrando humildad de una manera que Guayo nunca había hecho antes. Ella siempre la trató con respeto, pero nunca de manera tan sumisa. Princesa, ¿estás enojada conmigo? ¿Me odias? El delicado rostro de la princesa se giró hacia Guayo, mientras tomaba su mano y la presionaba contra su propio rostro, en una caricia silenciosa. Ante un gesto tan amable, aunque estuviera enfadada, ¿cómo podría endurecer su corazón contra alguien que decía amarla? En el fondo, la princesa sabía que ella también era culpable de lo ocurrido. No fue solo Guayo quien perdió el control, ella misma no logró contener la situación. Cuando llegó el momento no pudo decir nada ni tampoco pudo detenerlo. Quizás porque en el fondo ella también quería experimentar algo como eso y no se arrepentía de haberlo hecho. Si crees que estaba enojada, entonces ¿por qué me besaste? ¿Por qué no me detuviste? No me gusta esa respuesta. No soy una princesa de corazón voluble. Es cierto, siempre serás noble y majestuosa, tan alta que alguien común y corriente como yo solo puede sentirse culpable por haberle hecho eso. No creo que me haya afectado lo que pasó. Lo lamento, princesa. A partir de ahora seré más cuidadosa con mis sentimientos. No volveré a cometer ese error. Incluso si la princesa fue amable y perdonó a Guayo, incluso si no la rechazó ni se sintió sucia por su tacto, Guayo todavía no podía sacudirse el peso de la culpa. Por eso hizo esa firme promesa para demostrar su determinación. Por mucho que eso haya pasado, la policía no podía aprovecharse de la princesa y de su confianza. Eso significa que nunca volverás a tocarme. Sí, no me atrevo a cruzar la línea contigo otra vez. Nunca tendría el coraje de hacer eso de nuevo. Aunque un día te lo permitiera, ¿te negarías? Guayo miró los ojos brillantes que se giraron hacia ella, ahora a la misma altura en la que ella todavía estaba arrodillada en el suelo, como un amante caído, rendido a los pies de la princesa. Pero esas palabras hicieron que su corazón temblara, como si se estuviera enamorando de nuevo. De hecho, su corazón y su alma ya pertenecían eternamente a la princesa. ¿Qué? No te preocupes por lo que dije, siempre respetaré tu decisión. La princesa tenía un don para llevarla a la ruina y al mismo tiempo darle nuevas esperanzas, o haciéndote creer a tu corazón que alguna vez estuvo solo, que todavía había algo por lo que esperar. Henry, ¿ya sabes dónde están? ¿Por qué no atacan de inmediato? Le garantizo que mis hombres no cometerán el mismo error. Esta vez tendremos que planificar con cuidado, aunque sabemos que la princesa y Guayo están en ese lugar, podría ser una trampa para atraernos. El comandante nunca habría obtenido esta información tan rápidamente, a menos que Watig lo hubiera revelado a propósito. Henry reflexionó que si la ubicación fuera realmente secreta, la información que deseaba no le habría llegado en solo 3 días, como si se lo hubieran ordenado. Además, después del error anterior del comandante, era difícil confiar en la policía y obtener nueva información de sus contactos. Por eso Enrique no creyó ciegamente en sus palabras. Si es una trampa, ¿cuál es tu plan? Solo da la orden. Reúne más hombres para esta misión y mientras tanto estudia todas las rutas de entrada y salida del complejo. Tan pronto como tengamos fuerzas suficientes y alguien de la región que nos guíe, daremos la señal para actuar. Comprendido. El jefe de la Guardia de Madeline analizó cuidadosamente el mapa estratégico de la provincia, basándose en la información proporcionada por el comandante. Si los enemigos le habían tendido una trampa, Henry estaba dispuesto a contraatacar. Henry ya está en Tailandia. ¿Desde cuándo sabes eso, Guayo? La princesa se giró para mirar a la persona que acababa de darle la noticia.
olvidándose momentáneamente de la necesidad de mantener la distancia. Era de noche, el aire era tan cortante como el anochecer, y Guayo rara vez le hablaba más allá de lo esencial. Así que cuando surgió la conversación ahora, la princesa se sorprendió. A pesar de compartir la misma casa desde el primer día, la proximidad de esta noche hizo que todo pareciera diferente. Mi padre envió a alguien para decírmelo esta tarde. Nos dijo que tuviéramos más cuidado. Si te enteraste de esto por la tarde, ¿por qué me lo dijiste ahora? ¿Pretendías ocultármelo? Por supuesto, quise contártelo cuando me enteré, pero algunos acontecimientos me lo impidieron. Recién ahora tuve la oportunidad. ¿Eso significa que tendremos que huir de nuevo? No, esta vez ya no. Necesitamos huir. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.